Apreciados amigos, un gusto saludarles. Con ustedes el pastor Luis Eguiluz, aquí trayendo el repaso de la lección de la escuela sabática para esta semana. Estamos ya en la lección 11, una lección que se repasará el 13 de junio y estamos acercándonos al final de este hermoso trimestre donde hemos estado estudiando el aspecto interpretativo de la Biblia. Cómo nosotros podemos interpretar correctamente la Biblia, cómo podemos conocer mejor la palabra de Dios. Y queremos pues que el Señor bendiga su palabra, que el Señor ilumine nuestras mentes y que el Señor nos pueda dar la capacidad de poder también compartirla con otros. En esta oportunidad el tema se centra en la Biblia y la profecía. ¿Cómo interpretar correctamente la Biblia, especialmente en el aspecto profético? Y vamos a ver el versículo para esta semana. Se encuentra en Daniel 8:14 y dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La lección de esta semana quiere resaltar este aspecto profético y cómo el Señor nos ayuda a que podamos entender mejor las profecías. Recordemos que la profecía está en relación directa con la historia. Las profecías se presentan hacia lo que va a ocurrir en el futuro y la historia pues determina si es que esas profecías en realidad se cumplieron, fueron verdaderas y genuinas. Así que la lección de esta semana nos muestra, primero que nada, que tenemos que utilizar un método de interpretación. La profecía bíblica es fundamental para nuestra identidad y a través de la Reforma se ha comenzado a utilizar un método que se conoce como método historicista, o sea, un método que está basado en el registro lineal de la historia. La Biblia presenta una cantidad de profecías y esta nos ayuda a confirmar la exactitud de la palabra de Dios. O sea que cada vez que vemos una profecía cumplirse, nos muestra que la palabra de Dios es verdadera, es cierta, digna de confianza. Pero hay muchas profecías. ¿Cómo podemos interpretar las profecías correctamente? Como les mencionaba, los reformadores ya utilizaron el método historicista. También lo utilizaron Daniel y Juan. En sus profecías ellos mencionaban de manera correlativa lo que iba a ocurrir en la línea histórica, proyectándose hacia el futuro. El método historicista, por lo tanto, considera que la profecía tiene un cumplimiento progresivo y continuo a través de la historia. Comienza con el pasado y termina con el reino de Dios. Y vamos a ver en la historia, pues, el cumplimiento de la profecía. Como ustedes pueden ver, la imagen de la estatua del sueño que Dios le dio a Nabucodonosor presenta de una manera bien práctica cómo a través de esta profecía el Señor le estaba mostrando los acontecimientos que iban a ocurrir, los reinos que iban a venir en el transcurso de la historia. Así que la profecía y el historicismo tienen que ir de la mano. El historicismo es un método muy bien utilizado y muy práctico y que tiene mucho que ofrecer al que estudia la Biblia, a diferencia de otros métodos que vamos a ver luego. El método básico que los adventistas del séptimo día aplican para estudiar las profecías pues se llama historicismo. Las profecías siguen un flujo lineal ininterrumpido de la historia, ¿no? Muestran el pasado y luego el presente y se proyectan hacia el futuro. Como les mencioné, en el reinado de Nabucodonosor presenta en Daniel 2 esa imagen que está de manera correlativa. Él estaba pensando en su reino, cuánto tiempo durará su reino. Y como ya habían traído cautivos a los hijos de Israel, el Señor utilizó a Nabucodonosor para mostrarse ante el mundo y también darle confianza a sus hijos que habían sido llevados esclavos. Y entonces le mostró en ese sueño la historia del mundo, comenzando con él como la cabeza de oro.
Y luego venía un reino inferior, como el metal que era inferior, y luego el vientre de bronce con otro reino, las piernas de hierro, los pies en parte de hierro, en parte de barro, los cuales representaban diferentes reinos que iban a sucederse uno detrás de otro. Y el Señor mismo le dijo a Daniel, para que le interprete a Nabucodonosor, que su reino era el primero. Y luego vendría el reino de Medo-Persia, como se aclara específicamente en el capítulo 8, y luego vendría Grecia, Roma y los reinos divididos. El hecho de que estén sucesivamente uno tras otro sin espacios está implícito en la imagen, unidos desde la cabeza hasta los dedos del pie. Por eso nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:29 dijo: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Toda esta cantidad de profecías, toda esta serie de profecías que el Señor ha ido revelando a sus hijos y a su pueblo, están dirigidas hacia el tiempo del fin. No podemos interpretarlo de otra manera. Si no nos escapamos de la realidad, nos salimos de lo que el Señor quiere mostrar, apuntando hacia el fin del siglo, hacia el fin del mundo, hacia su segunda venida. Aquí también vemos en Daniel 2, cuando hacemos una comparación con Daniel 7 y también con Daniel 8, que se muestra claramente en ese paralelismo los reinos sucesivos, desde Babilonia, pasando por Medo-Persia, Grecia, Roma, hasta los 10 dedos del pie, que son la Europa dividida. Así también en Daniel 7, con el león, con el oso, el leopardo y esa bestia espantosa, y luego los 10 cuernos, que también, al igual que en la estatua, los 10 dedos del pie representan a las naciones europeas. A diferencia que aquí el Señor añade algo más, ¿no? Aquel cuerno pequeño. También tenemos en Daniel 8 que nos presenta el oso y, el macho cabrío y el cordero de un cuerno. Ya no aparece Babilonia porque había salido ya fuera del ciclo histórico. En el siguiente punto encontramos ese cuerno pequeño que se había presentado en la profecía de Daniel. ¿Cómo identificar al cuerno pequeño? Durante siglos, los reformadores, al estudiar la Biblia, no encontraron otra interpretación que la que ellos dieron. Identificaron el poder del cuerno pequeño en Daniel 7 y 8 con la iglesia romana. La iglesia romana encajaba perfectamente en las características que estaban dando en la Biblia. Por ejemplo, hay 7 características comunes en Daniel 7 y 8. En Daniel 7 y en Daniel 8, ambos son descritos como un cuerno que tenía ojos y boca y hablaba, y este cuerno comenzó a crecer, y los presentan a los dos como un cuerno, como un poder. También los presentan como poderes que tiene poderes perseguidores, ¿no? O sea que este cuerno, a diferencia de los demás, perseguía a los fieles, perseguía a aquellos que trataban de seguir al Señor. También se exaltaban a sí mismos y son blasfemos. Tratan de ponerse en el lugar de Dios, tratan de tomar el lugar de Dios y hacerse pasar por Dios. O sea, usurpan el lugar que le corresponde a Dios. También atacaban al pueblo de Dios. En 7:25 de Daniel y en 8:24, paralelismo, ¿verdad? Y esta característica lo tenía también el papado, a través de la Inquisición, a través de esos juicios que realizaban contra aquellos que deseaban guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. Los perseguían, los torturaban, los amenazaban, trataban de acallarlos a través de cárcel, los llevaban a la hoguera. Todo esto lo mostró con anticipación Daniel en sus visiones. Y los reformadores dijeron, bueno, el único que nos persigue, el único que nos ataca en este tiempo del fin es la Iglesia Católica. Las actividades que realizaban ambos también estaban presentadas allí, ¿no?
y también que van hasta el tiempo del fin. Y la séptima característica, serían destruidos de forma sobrenatural. Así que estas características identifican de manera inequívoca al cuerno pequeño, ¿no?, que salía después de los 10 cuernos, con el papado. Para poder estudiar también correctamente las profecías, porque las profecías tienen ciertas claves interpretativas, ¿no? El principio, día por año. Porque las profecías se dan en un lenguaje simbólico y entonces hay que interpretarlos para tratar de clarificar cuál es el mensaje que se está dando. Especialmente en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Muchos eruditos lo usan, ¿no?, el principio día por año, basados en lo que está en la Biblia, Números 14:34 y Ezequiel 4:6, en donde presentan de manera precisa, ¿no?, el cambio que se debe hacer cuando se habla de profecía con respecto a un día relacionado con un año. Otros elementos que respaldan este principio es el uso de símbolos, ¿no? Por ejemplo, bestias, cuernos, ¿no?, que son poderes, que son imperios. También los largos espacios de tiempo, la duración de los reinos. Si se diera literal, no abarcaría todo el tiempo que abarcaban esos reinos. En tercer lugar, las expresiones peculiares. 2300 tardes y mañanas, 42 meses, 1260 días, tiempo, tiempos y medio tiempo, ¿no? Por ejemplo, la profecía de las 70 semanas de Daniel 9. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 69 semanas. Si lo tomamos esto literalmente, como algunos quieren tratar de hacer, literalmente sería 1 año, 4 meses y 1 semana. Desde la orden para restaurar Jerusalén, 1 año, 4 meses no alcanza hasta el ungimiento del Mesías. Entonces, con el principio día por año, podemos encontrar que hay una precisión exacta, ¿no? El Señor nos muestra que en algunos casos en los hebraísmos se utilizaban, ¿no? Cuando dice que Daniel, que Nabucodonosor iba a estar por 7 tiempos, ¿no?, como un animal comiendo césped allí hasta que recobre la razón. Serían 7 tiempos. Esto equivale pues a 7 años. También en el caso de Jacob, cuando trabajó por Raquel y le dieron a Lea y le dijo Labán, trabaja por ella otra semana, ¿no? Pero estaba refiriéndose a ese hebraísmo, ¿no? Día por año. 7 semanas pues equivaldrían a otra semana 7 años, ¿no? 7 días literales, pero en el sentido hebraico iba a representar un periodo de 7 años. Así que normalmente, regularmente, se utiliza ese hebraísmo, pero en las profecías encaja perfectamente. El principio día por año nos muestra claramente que Dios está enviando un mensaje encubierto para que podamos descubrir el tiempo en el que estamos viviendo. Con respecto al cuerno pequeño, hay características inequívocas, ¿no?, que nos presenta la palabra de Dios para descubrir y darnos cuenta cuál es ese cuerno pequeño. Por ejemplo, ahí en Daniel capítulo 7 dice que este surgió del cuarto animal, ¿no?, de esa bestia espantosa. Luego nos dice que está en medio de los 10 cuernos, o sea que es uno de los 10 cuernos. Sale de entre esas 10 naciones europeas. Después de los 10 cuernos, o sea, una vez que los 10 cuernos ya habían salido después de dividirse el Imperio Romano, luego comenzó a salir, a crecer y a hablar como Dios. También era diferente de los otros cuernos. Los otros cuernos no se menciona que tenían boca, ojos, ni hablaba palabras contra el Altísimo. Y era mayor que los otros, o sea, fue creciendo hasta que tuvo más poder. Abatió a otros 3 reinos, ¿no? Se dice que estos otros 3 reinos arrianos estaban presentando la palabra de Dios y hacía que la gente estudie la Biblia. Y esto no le gustó y los
abatió, los destruyó. Habló palabras contra el Altísimo, igualmente se hace pasar por Dios, se hace llamar el vicario de Dios, y se hace llamar Padre, y que perdona pecados, y que es infalible. Y también dice quebrará a los santos del Altísimo, ¿no? A través de persecuciones y a través de matanzas. Cambió los tiempos y la ley. Con respecto al sábado, lo dejó a un lado. Dijo, sí es cierto que el sábado fue creado por Dios, pero la iglesia tiene autoridad para cambiarlo. Lo cambió. Y también reinó por tiempos y medio tiempo, o sea, 3 tiempos y medio, 1260 años. Y así fue también desde que se le coronó en el año 538 hasta que Berthier tomó preso al Papa en el año 1798. Exactamente 1260 años. De acuerdo con el método historicista, podemos llegar a esta fecha exacta cuando decayó, fue dada esa herida mortal y casi desaparece, pero estaba preservado su resurgimiento para más adelante. Este paralelismo que encontramos en los perfiles proféticos de Daniel nos muestran pues que hay algo importante en el mensaje que Dios nos da, y es el juicio investigador. En el paralelismo de Daniel 2 con Daniel 7, ¿no? Hemos podido ver que ahí están todos los reinos que gobernaron, pero al final, ¿no? Por ejemplo en Daniel 7 al final nos dice, después del cuerno pequeño viene la segunda venida, el reino es dado a los santos. En Daniel 8 y 9 dice al final del cuerno pequeño, ¿no? que crece en forma primero horizontal y después vertical, ¿no? Primero comienza a tomar auge y tomar poder y control, y luego quiere atacar y quiere controlar y quiere hacerse pasar por Dios. En esa oportunidad también el reino es dado a los santos, o sea, se le será quitado, pero será dado a los santos. Mientras tanto eso está pasando, está ocurriendo un juicio investigador, como lo vamos a ver en un momento. El periodo de los 2300 años, ¿no? Es el tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿no? pasa del lugar santo al lugar santísimo. Esta profecía de los 2300 años, que va desde la orden para restaurar Jerusalén en el año 457, nos lleva hasta el año 1844, que es el momento cuando Jesús entra al lugar santísimo, lo que se le conocía antiguamente como el día de Yom Kippur, o el día de la purificación, que se hacía una vez al año. Aquí en el lenguaje profético es el día de la purificación, pero del santuario celestial. Entonces, una vez que nosotros tenemos esa fecha, sabemos que el Señor Jesucristo entró en la última fase de su ministerio sacerdotal. Está realizando una obra de intercesión, pero también de investigación, caso por caso, antes de que venga por segunda vez. Así que la profecía de los 2300 días o de las 2300 tardes y mañanas es la profecía más larga que encontramos en la Biblia. Una profecía de tiempo bastante amplia, y dentro de ella está la profecía de las 70 semanas, pero también está la de los 1260 años, está también la de los 1290 y de los 1335, y todas ellas apuntan hasta el fin del tiempo, hacia el año cuando Cristo entraría al lugar santísimo, y desde allí comienza el tiempo del fin. El tiempo del fin comienza en 1844, y de ahí en adelante ya no hay fechas, ya no hay tiempo específico. Hay eventos, hay acontecimientos, hay situaciones que van a ocurrir, pero el Señor no dio ninguna fecha específica. Lo que el Señor quiere es que estemos atentos, preparados, alertas cada día de nuestra vida. La tipología que se utiliza en la Biblia es importante, porque los símbolos de las profecías apocalípticas tienen un cumplimiento único, ¿no? Por ejemplo, el macho cabrío representa a Grecia. Según Daniel 8:21 lo dice allí de manera categórica. En Daniel 2
dice, vendrá un reino inferior después del tuyo. Pero en Daniel 8 dice, ¿no?, que el macho cabrío representa a Grecia. La tipología se centra en personas, hechos o instituciones. A diferencia de los símbolos, la tipología está representada por personas, hechos o instituciones reales del Antiguo Testamento que señalan una realidad mayor en el futuro. Jesús usa la tipología, como también encontramos el uso de la tipología en el Nuevo Testamento y en algunas partes del Antiguo Testamento. Reconocemos un tipo y antitipo cuando un escritor inspirado de las Escrituras los identifica. Aquí en la lección nos pone algunos ejemplos. Por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 13. Aquí nos está relatando acerca del pueblo de Israel cuando cruzó el mar. Dice que la roca que le seguía era Cristo. Aquí se está presentando al pueblo de Israel, pero en 1 Corintios lo relaciona con la iglesia. También en Mateo 12:40 dice que se junta la cizaña para quemarse en el final del tiempo. Está relacionando, ¿no? Está haciendo un tipo. La cizaña es el tipo de los que van a perecer, de los impíos que van a ser quemados en el tiempo del fin. También encontramos el ejemplo, por ejemplo, para ver la serpiente. Dice, Jesús le dijo ahí a Nicodemo que la serpiente tendría que ser levantada y así también el Hijo del Hombre sería levantado. O sea, la serpiente en este caso es el tipo de Jesús. Así como el Cordero de Dios, cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que se sacrificaba en el santuario es el tipo de Jesús. El templo, el tabernáculo, el santuario terrenal es el tipo del santuario celestial. Así que la tipología es importante para poder conocer, interpretar y tener una visión general de las profecías que se nos dan. Si nosotros no percibimos o no entendemos, no podemos captar el tipo y el antitipo, vamos a perder de vista mucho de lo profundo del mensaje profético que el Señor nos quiere dar. Cuando nosotros vemos, hace un momento vimos el paralelismo de los perfiles proféticos de Daniel, pero en la última parte, después del cuerno pequeño, viene el juicio en el cielo, y allí el profeta Daniel presenta claramente que él vio una escena de juicio. Esa escena de juicio está relacionada en el capítulo 8 directamente con la purificación del santuario celestial. Así que esa realidad del juicio es porque Jesucristo entró en el lugar santísimo a realizar una obra de juicio. Y cuando Daniel lo presenta en la palabra de Dios, allí en el capítulo 7 y en el capítulo 8 nos está mostrando que la obra de juicio, ¿no? Dice 7:10, dice, y el juez se sentó y entonces llegó el anciano de días. Es una escena de juicio eminentemente. Y después del año 1798, antes de la segunda venida de Cristo, ¿no?, es cuando se realiza esta escena de juicio. Lo cual nos indica que en el año 1844 comenzó ese juicio investigador. Este juicio investigador, ¿no?, a principios del siglo XIX, los 2300 días, y el juicio investigador fueron reconsiderados por el movimiento millerita, porque por mucho tiempo se había dejado de lado el estudio de la palabra de Dios. Después de la persecución medieval que terminó con la captura del Papa, ¿no?, por el general Berthier en 1798, Daniel 7 y 8, ¿no?, nos hablaban del juicio. Y esta escena de juicio ocurre después de 1798 y antes de la segunda venida de Cristo. Daniel 7 y 8 hablan de lo mismo. Es algo análogo, ¿no?, el juicio y la purificación del santuario. Así que en el año 1844 Cristo entró al lugar santísimo y comenzó su obra de intercesión. Y esta obra de intercesión terminará cuando Él ya haya completado el nombre de todos y esté listo para regresar a esta tierra. Mientras meditamos en esto,
que es importante, ¿no? Podemos ver otras obras de juicio investigador en la Biblia, como en el caso de Adán y Eva, cuando el Señor les preguntó por qué habían pecado, ¿no? En el caso de Acán, cuando se realizó una investigación. ¿Acaso Dios no conoce todas las cosas? Las conoce, pero quiere que uno reflexione y que uno se dé cuenta y que uno evalúe lo que ha hecho, para que uno vea que la sentencia que Dios está dando es justa. Entonces, la Biblia y la profecía es muy importante. Pero a través de la historia también han habido algunos que, especialmente de la Iglesia Católica, no ha querido reconocer esa interpretación historicista. ¿Por qué? Porque apuntaba directamente al papado. Así que el jesuita español Luis de Alcázar, quien nació en 1555 hasta el año 1613, formuló el preterismo. El preterismo enseñaba que las profecías tuvieron su cumplimiento en el pasado, ¿no? Y lo llevaba hasta el tiempo de Nerón. De esa manera quitaba del escenario al papado, muy astutamente. Más o menos por ese tiempo también, el jesuita Francisco Rivera, sacerdote católico también, del 1537 a 1591, publicó un comentario utilizando el futurismo. El futurismo enseña que todas las profecías se cumplirán en el futuro. De esa manera, también sacaba de escena al papado de la interpretación historicista, que lo apuntaba al papado como este cuerno pequeño, como esta bestia. En el siglo XVIII apareció el enfoque histórico crítico, el cual dejó fuera el futurismo al adoptar algunos principios preteristas. Esta es la más usada hoy, salvo algunos dispensacionalistas, algunos evangélicos que apuntan hacia el futuro, y ahí entonces comienzan a enseñar del rapto secreto y comienzan a enseñar de una segunda oportunidad y que el milenio será para que haya predicación y algunos se salven, cosas que están fuera del marco bíblico, ¿no? Del enfoque bíblico, porque están quitando las profecías de donde deben estar. Están presentándolas fuera de ese lugar. Entonces, las profecías, ¿son realmente profecías? O como otros dicen, son cuentos, son fábulas, son invenciones. Solo hay una entidad que se ajusta a los criterios de las escrituras y la historia, que es la Roma papal. También debemos reconocer que los otros dos métodos principales de interpretación, el preterismo y el futurismo, se originan en Roma, con el objetivo principal de rechazar la interpretación protestante durante la Contrarreforma. Este hecho plantea serias dudas sobre las principales iglesias protestantes actuales que han adoptado estos modelos católicos y que, por lo tanto, su interpretación profética está un poco desfasada, está un poco desubicada, están teniendo como base la interpretación católica que no es la correcta. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta lección a nuestra vida? En primer lugar, cuando estudiemos las Sagradas Escrituras, especialmente las profecías bíblicas, tenemos que utilizar el método historicista, porque el Señor ha dado las profecías para que se cumplan en el tiempo, a través de la historia. Y cuando nosotros veamos ya profecías que se han cumplido, están en la línea histórica y tenemos que verlas en esa misma perspectiva. Segundo lugar, debemos predicar el mensaje de los tres ángeles para que el pueblo de Dios salga de Babilonia, porque allí hay confusión, allí hay una interpretación equivocada de la palabra de Dios, y donde hay confusión, donde hay error, donde hay engaño, porque el enemigo es lo que busca engañar, entonces no hay claridad. Y si uno no tiene la verdad del Evangelio plenamente en su estudio, en su Biblia, en su mente también, va a haber confusión. ¿Y qué otra aplicación? Aceptar las profecías que nos indican el tiempo en el que estamos y no especular en la interpretación. Tenemos que ir confiadamente a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como ya hemos estudiado en las lecciones anteriores, la Biblia es su propio intérprete y tenemos que estudiarla a la luz de la Biblia. Un versículo tal vez no es muy claro, pero van a haber otros que aclaran ese versículo. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el mismo Espíritu Santo, y el Señor quiere que nosotros la estudiemos, la evaluemos, la apliquemos a nuestra vida,
y estemos de esa manera también compartiéndolo con otros para que puedan salir de la confusión en la que se encuentran y se encuentren con el autor de la vida, con nuestro Señor Jesucristo, quien quiere darnos la salvación y la vida eterna. Mi querido amigo, que el Señor te bendiga mientras estudias las profecías y que puedas encontrar la paz y el conocimiento que Dios quiere para cada uno de nosotros en esta época, en este tiempo. Que el Señor te bendiga.